Durante siglos, la historia del Éxodo ha sido una mezcla de fe, misterio y debate, un relato que desafía el tiempo y la lógica. ¿Qué pruebas existen realmente sobre aquella travesía monumental que llevó a miles desde la esclavitud hacia la libertad? Bajo las arenas ardientes del desierto y en las ruinas olvidadas de antiguas civilizaciones, arqueólogos han encontrado piezas que podrían reescribir lo conocido. Fragmentos insólitos de cerámica, inscripciones apenas legibles en piedra erosionada. Y restos humanos con marcas antiguas de sufrimiento emergen para contar una historia más allá de los textos sagrados. Estos hallazgos no solo alimentan teorías, despiertan preguntas profundas acerca del origen real de uno de los relatos fundacionales más poderosos jamás contados. La idea misma de un éxodo masivo, cruzando territorios inhóspitos bajo la mirada implacable del faraón egipcio, toma otra dimensión al confrontar evidencias tangibles. Donde hasta hace poco solo existían mitos o interpretaciones religiosas estrictas. Entre las dunas polvorientas se esconden vestigios arqueológicos cuya datación coincide con períodos críticos mencionados en los relatos bíblicos. Asentamientos abandonados abruptamente o signos inequívocos de migraciones forzadas abren nuevas vías para entender aquel fenómeno social y espiritual. Pero esta búsqueda no está exenta de controversias ni desafíos metodológicos. Cada descubrimiento debe medirse cuidadosamente contra el contexto histórico global para evitar caer en conclusiones precipitadas o sesgadas por creencias personales. Aún así, algunos expertos defienden con pasión la autenticidad histórica detrás del Éxodo, gracias a estos indicios materiales que sugieren un evento real y complejo detrás del mito popularizado durante milenios. Más allá del valor religioso o simbólico, estos descubrimientos ofrecen pistas acerca de cómo comunidades enteras pudieron sobrevivir a condiciones extremas mientras forjaban identidades culturales perdurables. Rastros invisibles hasta ahora revelan caminos transitados con desesperación, pero también esperanza indestructible. ¿Podría ser entonces que debajo del velo legendario yace una verdad tangible esperando ser descubierta? La arqueología abre puertas a épocas remotas, donde leyendas cobran vida entre polvo y piedra, invitándonos a cuestionar aquello que damos por sentado sobre nuestro pasado común. Cada fragmento recuperado es una voz silenciada por el tiempo deseando contar su versión auténtica ante nuestros ojos incrédulos pero atentos. Porque comprender esos vestigios significa conectar con raíces profundas capaces de influir incluso hoy en día en nuestra identidad colectiva humana. Esta exploración incansable promete revelar secretos enterrados durante milenios acerca del éxodo bíblico como nunca antes se había imaginado posible, haciendo emerger luz nueva sobre sombras ancestrales que todavía nos fascinan e intrigan sin cesar desde tiempos inmemoriales. Desde hace siglos, el relato del éxodo bíblico ha sido un enigma que despierta tanto fe como debate. Sin embargo, la arqueología moderna ha comenzado a arrojar nueva luz sobre sus misterios. En los desiertos de Egipto y la península del Sinaí, excavaciones recientes han revelado evidencias sorprendentes que desafían viejas interpretaciones. Por ejemplo, en Tel el-Borg, un sitio ubicado en el delta oriental del Nilo, se descubrieron restos de fortificaciones que datan aproximadamente del siglo XIII a.C., coincidiendo con la época tradicionalmente asociada al Éxodo. Estos hallazgos sugieren una presencia militar egipcia reforzada justo donde las escrituras mencionan movimientos masivos de personas. Además, fragmentos de cerámica y herramientas encontradas cerca indican asentamientos temporales. Podrían estar vinculados a grupos nómadas o migrantes durante ese periodo. Otro descubrimiento fascinante proviene de las inscripciones grabadas en piedra cerca del monte Sinaí. Estas contienen nombres y referencias a pueblos semíticos que habitaron esa zona en tiempos antiguos. Tales pruebas corroboran relatos orales sobre travesías y encuentros entre diferentes culturas. Por otra parte,
Los análisis geológicos realizados en el área muestran cambios ambientales abruptos ocurridos hace miles de años. Inundaciones repentinas y sequías severas pudieron haber condicionado desplazamientos humanos significativos, lo cual encaja con episodios descritos en textos religiosos. No podemos olvidar tampoco los jeroglíficos egipcios encontrados en templos dedicados al faraón Ramsés II. Algunos expertos interpretan ciertas escenas como alusiones indirectas a conflictos internos o crisis laborales vinculadas con esclavitud masiva e imposición estatal, elementos clave para entender el contexto social previo al éxodo narrado. Estas piezas arqueológicas no solo complementan fuentes escritas antiguas, sino que abren ventanas hacia una realidad compleja donde historia y mito convergen inevitablemente. Gracias a ellas es posible reconstruir rutas migratorias menos lineales, pero más plausibles desde un punto científico e histórico. Además, fomentan debates enriquecedores sobre identidad cultural y memoria colectiva ancestral, aún vigente hoy día entre comunidades alrededor del mundo. Así pues, cada nuevo hallazgo actúa como un faro luminoso que disipa sombras centenarias cargadas de misterio y simbolismo profundo. Eso convierte al estudio arqueológico del Éxodo no solo en una búsqueda científica, sino también humana, profundamente apasionante e iluminadora para todos quienes desean comprender nuestras raíces más antiguas con rigor renovado, pero siempre respetuoso hacia tradiciones milenarias llenas de significado vital para nuestra condición presente. Las investigaciones arqueológicas han aportado pistas fascinantes sobre el Éxodo bíblico. Aunque no sin controversias, uno de los hallazgos más intrigantes proviene del desierto de Sinaí, donde se encontraron restos de asentamientos que podrían coincidir con la época en que se supone ocurrió la travesía. Estos campamentos revelan evidencias de vida nómada y estructuras temporales, lo cual coincide con las descripciones bíblicas sobre cómo vivían los israelitas durante su peregrinaje. Además, en Tel el Daba, antigua Avaris en Egipto, se han descubierto registros y artefactos que sugieren la presencia de pueblos semitas en territorio egipcio durante el segundo milenio antes de Cristo. Esto es crucial porque conecta a personas similares a los hebreos con Egipto, respaldando parte del relato histórico. Otra pieza clave corresponde al llamado Papiro Anastasi I, un texto egipcio que narra movimientos y conflictos fronterizos justo cuando podría haberse producido el Éxodo. Estas fuentes externas ayudan a contextualizar eventos mencionados únicamente en la Biblia. Por otro lado, las inscripciones jeroglíficas halladas cerca del Mar Rojo describen campañas militares y desplazamientos masivos relacionados con grupos extranjeros expulsados o huidos del poder egipcio. La combinación de estos elementos arqueológicos ofrece una imagen compleja pero coherente con algunas fases del Éxodo narrado. El descubrimiento de ostracas, fragmentos escritos en cerámica, también ha sido fundamental para entender esta época. Por ejemplo, aquellos encontrados en Qumran reflejan prácticas religiosas y sociales que pueden tener sus raíces en tradiciones anteriores al exilio babilónico. Esto implica una continuidad cultural vinculada directamente a las experiencias sufridas durante periodos traumáticos como el Éxodo. Sin embargo, es importante señalar que no todos los expertos están convencidos por estos hallazgos. Algunos argumentan que faltan pruebas concluyentes para confirmar literalmente cada detalle bíblico. Pero precisamente, ese debate mantiene viva la búsqueda continua y rigurosa dentro del campo arqueológico e histórico. En definitiva, estos descubrimientos nos invitan a explorar nuestras historias ancestrales desde nuevas perspectivas. Entenderlas no solo como relatos sagrados, sino como testimonios humanos cargados de esperanza y desafío frente al destino colectivo. Explorar el Éxodo bíblico desde la arqueología es adentrarse en un terreno donde mito y realidad se entrelazan. Uno de los hallazgos más fascinantes proviene de las excavaciones en Tel el Daba, antigua Avaris,
capital del imperio Ixos. Allí se descubrieron restos arquitectónicos y cerámicos que coinciden con la época que tradicionalmente se asocia con la esclavitud israelita en Egipto. Estos vestigios no solo confirman la existencia de una comunidad extranjera significativa en esa región, sino que también revelan cómo pudo haberse desarrollado una convivencia compleja entre nativos y foráneos. Otro punto clave está en las inscripciones encontradas en el desierto del Sinaí. Algunas estelas hablan de grupos nómadas llamados Abiru o Apiru, términos que podrían relacionarse con los hebreos mencionados en textos egipcios antiguos. Aunque no hay evidencia definitiva, estos registros sugieren un contexto histórico plausible para las narrativas bíblicas sobre migraciones y conflictos sociales. Además, las investigaciones recientes bajo las arenas del Mar Rojo han arrojado resultados sorprendentes. Estructuras sumergidas y formaciones geológicas indican posibles rutas naturales por donde grandes grupos humanos pudieron cruzar cuerpos de agua poco profundos durante episodios climáticos particulares. Esta información científica aporta una capa tangible a relatos considerados hasta ahora solo como metáforas o leyendas divinas. Sin embargo, lo más valioso no es simplemente confirmar fechas ni lugares exactos, sino entender cómo estas historias reflejan luchas universales por libertad y supervivencia. La arqueología revela fragmentos dispersos que juntos construyen un mosaico humano lleno de resiliencia frente al destino colectivo. Cuando contemplamos estos descubrimientos desde esta perspectiva humana, no solo religiosa, apreciamos mejor su significado profundo. Son testimonios vivos de generaciones enfrentando adversidades extremas, buscando dejar huella e identidad a pesar del olvido histórico o político que sufrieron muchas comunidades antiguas. Así, cada piedra encontrada o inscripción descifrada nos conecta directamente con aquellos relatos ancestrales cargados tanto de esperanza como de desafío. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar dentro de esa cadena interminable donde pasado y presente dialogan constantemente para dar sentido a nuestra existencia compartida sobre este planeta impredecible, pero lleno siempre de posibilidades nuevas para descubrir. Lo que hemos explorado sobre los descubrimientos arqueológicos relacionados con el éxodo bíblico nos invita a mirar más allá de las fronteras del tiempo y la fe, para entender cómo pasado y presente dialogan constantemente. Cada fragmento encontrado, cada inscripción descifrada, no solo confirma detalles históricos. También despierta preguntas profundas sobre nuestras raíces comunes y el sentido de nuestra travesía colectiva. Este diálogo entre civilizaciones antiguas y modernas es un recordatorio potente de que la historia no está escrita en piedra, sino en la experiencia humana compartida, siempre abierta a nuevas interpretaciones. La evidencia arqueológica puede desafiar relatos tradicionales o corroborarlos parcialmente, pero su valor real reside en fomentar una reflexión continua sobre quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. En este proceso, aprendemos a valorar la complejidad de las narrativas culturales que conforman nuestra identidad. Esas historias entrelazadas que nos conectan con generaciones pasadas y nos impulsan hacia futuras búsquedas de sentido. El Éxodo, más allá de ser un evento histórico puntual o un mito religioso específico, emerge como símbolo universal del viaje humano. Salir del lugar conocido para enfrentar lo desconocido con esperanza y determinación. Así como aquellas comunidades antiguas buscaron libertad y propósito atravesando desiertos inciertos, nosotros hoy navegamos tiempos igual de inciertos pero llenos de posibilidades inéditas para descubrirnos a nosotros mismos. Esta mirada integrada al pasado inspira respeto por la diversidad cultural y entendimiento profundo sobre cómo nuestras memorias colectivas moldean realidades presentes. Una invitación constante a construir puentes entre lo ancestral y lo contemporáneo, sin perder nunca el asombro por lo aún por revelar. Finalmente, reconocer esta conexión interminable, donde pasado y presente se alimentan mutuamente, fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos actuales con sabiduría heredada.
Porque comprender nuestro origen es fundamental para dar significado auténtico al camino que aún tenemos por recorrer juntos en este planeta impredecible pero rebosante, siempre de oportunidades renovadas para transformar nuestro destino común.